Bueno, segunda parte o tercer video de nutrición y segunda parte de biomoléculas. Habíamos quedado en las biomoléculas, lípidos y grasas y ácidos nucleicos. Recuerden que lo más importante de las biomoléculas es saber su composición, su estructura y saber el funcionamiento, qué funcionamiento cumplen dentro de nuestro organismo. Por ejemplo, vamos a ver los lípidos y grasas. Por acá estábamos, por acá estábamos. Por acá estábamos. Bien, acá. Bueno, habíamos hablado de las proteínas, su estructura y dijimos que tienen un montón de beneficios en nuestro cuerpo, que la mayoría de las funciones metabólicas son todas composiciones proteicas, o sea, todo el funcionamiento celular, sus composiciones proteicas, por eso son muy importantes en nuestro cuerpo. Bien. Hay proteínas fibrosas, que eso, dentro de las funciones de las proteínas teníamos el colágeno, las proteínas musculares que nos dan fuerza, que nos dan elasticidad. El colágeno lo usa mucho la gente para la piel, porque el colágeno es una proteína que mantiene la piel tersa. Entonces todo el mundo en los laboratorios investigan sobre la proteína del colágeno, cómo sintetizarla en el laboratorio para que después, o estimular a las células de nuestra piel para que sinteticen colágeno y se vea más tersa y no lleguemos a mi edad, como 40 y pico, y se te caiga o empiecen a caerse la piel y tener arrugas. Entonces es muy importante en el ámbito de la competencia del laboratorio bioquímico la fabricación de proteínas. Hay proteínas sintéticas fabricadas en el laboratorio y hay proteínas naturales. La idea siempre desde el ámbito de la cosmética es que el organismo, inyectarse cremas o ponerse sustancias para que la piel actúe. Pero muchos bioquímicos saben que lo más importante es producir un cambio genético en el ADN de la célula de la piel para que naturalmente fabrique o produzca colágeno en la célula y no tener que inyectarle sustancias sintéticas del laboratorio donde se fabrican con animales del laboratorio. Bueno, vamos a las proteínas globulares, que era la que hablamos recién, que son las que transportan el oxígeno y el dióxido de carbono en las proteínas, así que no la vamos a tomar. Bien, acá tenemos el aspecto de una proteína. Las proteínas terciarias, cómo se conforman en la membrana celular y forman los músculos, ¿ven? Toda esta estructura, acá tenemos una proteína terciaria, cómo se va uniendo a los tejidos y forma la estructura muscular, ¿ven? Bien, esto no nos interesa, esto no nos interesa. ¿A dónde está lípidos y grasa? ¿Dónde está lípidos y grasa? Acá. Biomoléculas, tiqui 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 tiqui, tiqui 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 tiqui, tiqui tiqui tiqui. Ah, acá está. Carbohidratos y proteínas. Bueno, carbohidratos y proteínas. Bueno, de todas formas, hidrato de carbono glúcido, esa es la estructura. Cuando dibujen un glúcido, hagan la glucosa, que es muy simple. No van a dibujar un hidrato de carbono que es más alargado y eso lo van a ver en cuarto. Ustedes en cuarto van a ver química orgánica y van a ver los enlaces covalentes entre las proteínas cuaternarias y van a analizar los hidratos de carbono orgánicos que fabrica el organismo. Bueno. Oligosacáridos, disacáridos, todos estos son glúcidos. Vamos a buscar porque yo tenía, a ver si lo tengo acá. Acá tenía las biomoléculas, los lípidos y grasa. Ah, bien. Y lo iba a enlazar de otra manera, miren. La historia es así. Por acá está el cuerpo. Bueno, nosotros, ¿por qué consumimos proteínas? ¿Por qué consumimos proteínas? Esta es la base de por qué consumimos proteínas, por qué consumimos biomoléculas orgánicas y inorgánicas. Ustedes verán que en este dibujito, en nuestro cuerpo el 65% está compuesto por agua. Y agua es una biomolécula porque sin ella no podríamos vivir, no podríamos hacer ninguna función sustentable para la vida. La más importante
y es una biomolécula inorgánica. Recuerden que no la fabrican los organismos vivos, sino que la tomamos del medio ambiente. Bien. Miren qué importante, el 18% de nuestro cuerpo es proteína, el 10% es lípidos y grasas, el 5% es glúcidos y hidratos de carbono, y el 1% son los minerales que habíamos hablado anteriormente, que son las biomoléculas inorgánicas, y el otro 1% se le llaman otros, como por ejemplo las vitaminas, que también son fundamentales para nuestro cuerpo. Dicho esto, nos faltaban retomar la idea de que una biomolécula compone células musculares, en este caso, un ejemplo, y uniéndose entre sí va formando tejidos musculares. Y estos tejidos musculares, como por ejemplo este es el bíceps del brazo, forman un sistema muy fuerte donde también actúan ciertas proteínas para hacer el movimiento y la contracción del músculo del bíceps. Por eso es muy importante consumir las proteínas, porque si yo me voy acá, sé que son el 18% de mi organismo, y es muy importante consumir el agua, pero también es importante, que por ahí le tenemos mucho miedo a los lípidos y grasas, que es lo que vamos a ver ahora. A los lípidos y grasas le tenemos miedo por el consumo, porque pensamos que nos engordan. Y no es así, fíjense, que todo lo que nos engorda es porque tenemos un sobreconsumo. Es decir, que si yo comiera más del 5% de glúcidos que me dan la energía inmediata, lo que va a hacer mi organismo es guardarlo como energía de reserva. Y cuando lo guarda, lo almacena, que es necesario para subsistir, si yo sigo consumiendo en exceso, lo va a seguir guardando. Y esto es lo que hace que mi organismo empiece a engordar. Entonces yo, cuando voy a una nutricionista, la nutricionista me saca el porcentaje de mi cuerpo en el agua. Cuánto tengo de agua, cuánto tengo de proteínas, cuánto de lípido, dependiendo mi altura y el peso, cuánto tengo de glúcido y otros minerales. Entonces, de acorde a este diagrama de mi cuerpo, que todos tenemos en peso distinto, ella analiza cuál sería mi estado corporal, mi estado corporal sano. Entonces ahí ella, en función de eso, me va a empezar a elaborar comidas que no superen estos porcentajes, dependiendo también de la actividad física. Por eso, ¿se acuerdan cuando yo les hice el valor nutricional, que era importantísimo la actividad física? Por esto, porque no podemos excedernos en ciertas comidas que después se van a almacenar como energía de reserva. Bien, ahora vamos a ver vamos a ver lípidos y grasas, y nos faltaban los ácidos nucleicos. Bueno, si nosotros vamos a analizar, ¿a dónde estaba? Que yo lo había bajado. Acá. Si nosotros vamos acá, ya dijimos que las proteínas las consumíamos de la carne, sobre todo los pescados, que son muy sanos porque los pescados tienen lípidos y grasas muy sanos, como los omega 3, igual que las semillas. Bueno, vamos a ir vitaminas, aceite, margarina, ni lípido, grasa, leche. A ver, ¿dónde lo dejé? ¿Dónde lo dejé? Lípidos y grasas. Lo tenía a mano y se me fue. Como biomolécula. Acá está. Bueno. Los lípidos y grasas. Bueno, los lípidos y grasas son las famosas grasas, los ácidos grasos. ¿Y dónde los obtenemos? Miren, los obtenemos en su mayoría en la carne que no es magra, que es la carne entre las proteínas de la carne y el medio de la grasita. ¿Por qué? Porque la grasa es fundamental para generar una protección calórica en los cuerpos de organismos pluricelulares como nosotros los seres humanos. Depende la especie, por ejemplo los pingüinos que viven en el océano, o las ballenas y otros animales que viven en el agua, tienen un alto porcentaje de lípidos porque les mantiene el calor corporal del cuerpo. Ya recuerden que los lípidos y grasas, la función fundamental en los organismos vivos es que siempre que consumimos lípidos y grasas, se guardan como energía de reserva, ya sea para cualquier proceso celular o para las membranas celulares, o
para cuando yo no tenga energía inmediata, como los glúcidos de hidrato de carbono, mi cuerpo va a ir a buscar la energía de reserva, que son los lípidos y grasa. Es decir, que cada vez que yo consumo una palta, una nuez, una almendra, aceite de girasol, o aceite omega 3, o un pescado con grasa, o la costillita, ¿vieron?, de la vaca que tiene la grasita. Cada vez que consumimos eso en nuestro cuerpo, el sistema digestivo lo envía los lípidos y grasa a la sangre, y la sangre directamente lo manda al hígado o lo manda a otras partes del cuerpo y lo guarda como energía de reserva. ¿Por qué es este mecanismo? Porque los lípidos y grasa solo cuando los consumimos se guardan como energía de reserva o como sustancias para fabricar células que necesitan en su pared celular lípidos y grasa. Recuerden que los fosfolípidos de nuestras células están compuestos por lípidos que son grasas. ¿Por qué la membrana celular tiene fosfolípidos? Para proteger a la célula, para que no se congele si está en un medio frío. Entonces recuerden que la grasa no tiene afín con el agua. Entonces si yo me meto a una pileta helada, voy a demorar un tiempito que se congele mi célula, porque mis células tienen un aislante que serían las grasas en su estructura de la membrana plasmática. Ahora bien, esto es lo que quería contarles. Una ballena, un pingüino que viven a temperaturas bajo cero en el océano, su tejido de la piel o el plumaje está lleno de lípidos. ¿Por qué? Porque es una capa impermeable, protectora del agua, que no permite entrar el agua helada y a su vez le da el calor necesario. ¿Entendido? Bueno, ¿qué pasa si yo me voy a vivir en la Antártida y necesito consumir lípidos y grasa? En la Antártida voy a necesitar tener una dieta más grasosa que si viviera en el Caribe. ¿Por qué? Porque en la Antártida hace mucho frío, entonces por lo tanto mi cuerpo está perdiendo mucho calor y las células se tienen que proteger de ese frío y lo hacen a través de las grasas. Por eso en la Antártida come mucho lobos marinos, muchas comidas que tienen alto porcentaje en grasa, ¿sí? Para protegerse del frío y porque nos da un alto porcentaje de calorías. Bien, ahora los lípidos. ¿Los lípidos funcionan como energía de reserva? Sí, porque son la energía necesaria. Si a mí me faltara energía en el cuerpo, porque no consumo el desayuno, no almuerzo, no tomo glucosa, mi cuerpo, con la poca energía que le queda, va a ir a procesar esos lípidos y los va a tomar como energía. Pero eso lo va a hacer siempre que sea una cuestión secundaria, no lo va a hacer como algo primario. Por lo tanto, el organismo, cuando nosotros consumimos en una comida, supónganse que yo me hago una ensaladita de palta con tomate, lo primero que va a consumir como energía inmediata es el tomate, pero el aceite, la palta, lo va a guardar en mis células adiposas como energía de reserva. Por eso es muy importante entender este concepto. Los lípidos funcionan como energía de reserva. Bien. Mami, ¿estás hablando con alguien? Estoy haciendo un trabajito para mis alumnos. Bueno, vamos a... entonces, ¿entendieron cuál es la composición de los lípidos? La composición de los lípidos, la función principal es la energía de reserva. Bueno, los lípidos tienen su composición, no me interesa que se la sepan de memoria, pero para que entiendan que su composición es insoluble en el agua. Todos los átomos que componen los lípidos, sobre todo los ésteres o compuestos ternarios, del carbono, el hidrógeno y el oxígeno, están tan enlazados que forman una sustancia o una molécula que es insoluble en el agua. Es decir, que si yo la pongo en el agua y la revuelvo, no se va a disolver. Por lo tanto, esto es fundamental porque nuestras membranas de todas nuestras células tienen lípidos muy fuertes para que el agua no pase de un medio al otro y nos proteja. Bien, las funciones de los lípidos son, dijimos, energía calórica de reserva. Vieron que acá dice energética de reserva. No es la energía inmediata de los glúcidos de hidrato de carbono, sino que es una energía de reserva. Es reguladora porque hay hormonas, como por ejemplo la hormona testosterona, la hormona progesterona y el estrógeno, que son hormonas femeninas y masculinas, están hechas por lípidos, son liposolubles. Bueno,
hay, tienen función estructural, porque ¿por qué decimos estructural? Porque componen también la membrana celular de nuestras células. Son termoaislantes, que significa que no permite el tejido adiposo que entre el frío al cuerpo gracias a la composición grasosa, como por ejemplo en el tejido de las focas que nadan a 14 grados bajo cero de temperatura en los océanos. Entonces no se congela la foca porque su tejido es termoaislante. Mientras más lípidos yo tenga en mi cuerpo, más voy a ser aislante con el frío. Y además, vamos a ver este año sistema nervioso. Y el sistema nervioso, las neuronas, que después lo vamos a ver más adelante para que no se les haga un matete, las neuronas tienen en sus capas vaina de mielina, que son electroaislantes. Es decir, que son grasa que va rodeando la neurona y que no permite que pase la electricidad en esa parte de la neurona. Ya después van a ver por qué son electros aislantes. Pero las vainas de mielina sirven para que la comunicación de la neurona sea más rápida, porque en vez de ir en forma lineal como el cable eléctrico de la casa, va en forma saltatoria por la vaina de mielina que tienen en sus axones. Eso lo vamos a ver más adelante, que no nos interesa ahora. Bien. Los alcoholes más los ácidos grasos son un componente fundamental de los lípidos y grasas. Bueno, esto no me interesa que lo sepan, pero para que sepan, el año que viene van a tener en cuarto año la formación de moléculas orgánicas. Y una de las que van a ver son los alcoholes y los ácidos grasos. Bien. Los lípidos se clasifican re fácil, se clasifican en simples, compuestos y en heterolípidos. Los simples no me interesa que sean específicos a la hora de saber cómo son los simples, compuestos y los heterolípidos. Heterolipídios se dice. Pero sí me interesa que sepan que esto es como las estructuras de las proteínas. Los simples son simples porque tienen una estructura muy simple, saponificables. Los compuestos son un poquito más complejos, como las proteínas terciarias o secundarias. Y los heterolípidos son un compuesto mucho más complejo, donde están los glucolípidos y los lipoproteínas, que es decir, que se unen entre proteínas y lípidos y glucosa. Entonces, por lo tanto, lo que me interesa que tengan en cuenta que los lípidos, si yo miro un lípido simple, va a ser una molécula chiquita, simple, un compuesto va a estar algo más complejo, y los heterolípidos son moléculas gigantes, muy grandes, que a su vez son difíciles de degradar. Si yo lo relaciono, los heterolipídicos, con algún compuesto de la naturaleza, por ejemplo, son las hormonas, la testosterona la progesterona o el estrógeno. Vieron que hay muchas mujeres que dicen, yo tomo hormonas y me engorda. Y sí, te hinchan y te engordan. ¿Por qué? Porque son muy complejas esas moléculas y cuando el cuerpo las produce, las fabrica para la parte sexual, para el ciclo de la mujer y para un montón de cosas, esto me van a saber entender las chicas cuando lo escuchen, las libera la sangre, son muy pesadas y son muy difíciles de degradar. O sea que se degradan durante el riñón. Para degradar las hormonas o liberarlas por la orina, son muy más complejas porque son moléculas grandotas, son heterolipídicos. Entonces son tan grandes que son difíciles de desarmar o de degradar. Bien, esto no significa que algunas mujeres consuman anticonceptivos o estén en periodos del ciclo menstrual, de periodo a punto de la menarca, significa que se van a engordar o se van a hinchar. No, significa que depende de cada organismo, puede tener más o menos hormonas. Bueno, y con los varones lo podemos relacionar con ¿qué? Con la testosterona. Ustedes, los varones, consumen en el gimnasio testosterona. ¿Para qué? Para aumentar la masa muscular. Entonces, la testosterona cumple una función importante en nuestro cuerpo porque nos da energía, nos da vitalidad y les da virilidad a los hombres para que sean más fuertes en la reproducción sexual y en la producción de espermatozoides, pero también acompaña a la masa muscular. Entonces, por eso que los hombres cuando consumen
los que consumen en el gimnasio ciertos esteroides, que son estas hormonas, en realidad lo hacen para aumentar en masa muscular e inflamarse. No es bueno este consumo porque en realidad cuando yo lo consumo de manera sintética, es decir, lo que me venden en el laboratorio, lo consumo en mi cuerpo, no es bueno porque lo que va a pasar es que me voy a inflar mucho y mi organismo va a dejar de producir naturalmente la testosterona. Entonces muchos que consumen esteroides para el gimnasio, para aumentar la masa muscular, terminan siendo estériles porque consumen excesivamente estos compuestos. No es sano. Siempre es sano comer lo natural. Es decir, yo quiero aumentar en masa muscular, sé que las proteínas me van a ayudar, bueno, consumo por ejemplo la clara de los huevos. Que sea una comida natural, que esta es la idea de esta clase, que ustedes sepan relacionar las comidas naturales con las biomoléculas que son necesarias para nuestro cuerpo. Bien. Bueno, acá veíamos la clasificación más insoponificables, que no me interesa porque no se las ha dado. Bueno, los lípidos en el metabolismo y absorción, cuando entran en el sistema digestivo, quien se encarga de degradar la grasa es la famosa vesícula biliar, producida por el hígado. La vesícula biliar, la bilis, es un emulsionante de lípidos. Y también hay otras enzimas, como por ejemplo en el páncreas, que se encargan también de degradar la grasa. Pero fundamentalmente la bilis se encarga de emulsionar o degradar las grasas. Bueno, ya dijimos que los alimentos de los lípidos ya sabemos que son los... Por ejemplo, acá tenemos los aceites. El aceite de girasol, el aceite de olivo tienen componentes de lípidos y grasas. La manteca. La leche tiene mucha grasa. Bueno, no es bueno el lípido. ¿Por qué no es bueno el lípido? El lípido, como el colesterol, o sea, el lípido aumenta el colesterol en sangre. Entonces, lo que tenemos que evitar es el exceso de grasa al consumir, que sea lo justo y lo necesario. Porque si nosotros consumimos muchos lípidos grasa, hay algunas grasas que se pegan en las cañerías de las arterias y la vena. Entonces, por lo tanto, va a ejercer una presión para que el corazón bombee más rápido porque se está tapando, y lo que va a pasar es que me puede dar como un preinfarto. No, en realidad no se llama preinfarto, se llama infarto, porque el tejido muscular del corazón hace tanta fuerza para bombear en una cañería, en una arteria que está tapada de grasa, y eso produce un infarto que me puede llevar a la muerte. Entonces, no importa que la persona sea flaquita o gorda, nosotros podemos tener una dieta muy alta en grasa, entonces nuestro organismo, en vez de guardarle las células adiposas, se terminan tapando las arterias y me genera este tipo de enfermedad, que es muy habitual en los argentinos. ¿Por qué es muy habitual en los argentinos? A ver quién adivina. ¿Por qué? Porque nosotros consumimos carne y la carne vacuna tiene mucha grasa. Y por más que yo, cuando agarre el plato de comida del asado de mi papá y me como una costilla, que es la que tiene mucha grasa, y me la pongo en el plato y digo, no voy a comer grasa porque la profesora de biología me dijo que no es bueno para el colesterol, que es el colesterol es un componente grasoso que nos tapa las arterias, ustedes sacan la grasita, ¿no? Pero eso no significa que no estén comiendo grasa, porque recuerden que la grasa con el calor se disipa, se dilata y se combina con la carne de la vaca mientras se está cociendo y se absorbe por la carne de la vaca, y por eso uno cuando come la carne de la vaca es jugosa porque tiene grasa. Entonces, bueno, si yo por más que aparte la grasa sí, es verdad, voy a comer menos grasa, pero el resto de la carne, que supuestamente es magra, no es magra porque se combinó con la grasa que yo calenté en el asado y la consumí. Por eso es peligroso a veces jugársela con el tema de los asados. Bueno, lo que vamos a ver ahora son los ácidos nucleicos, pero se me ha hecho largo el video y de todas formas los ácidos nucleicos muy simples, y se los armo en el otro video para que la tengan clara.